Bueno, hoy queremos hablar de un tema que de hecho se estuvo hablando, por lo menos alguna que otra persona habrá escuchado de oído, y considerando que nuestro país estuvo incluso pasando por un examen, se hablaba de tratar de llegar a un grado de inversión, pero antes de entender propiamente eso, tenemos que entender también lo que son las calificadoras de riesgo, y justamente ese es el tema que queremos tratar hoy, sobre todo también para que las personas que nos están viendo en este momento puedan entender qué es lo que hacen realmente las calificadoras de riesgo. Nos dan una nota, tenemos que pasar un examen, ¿qué es lo que hacen? Ok, bueno, las calificadoras de riesgo son un agente muy importante dentro de lo que hace al mercado de capitales, ¿verdad? Especialmente es muy utilizado en el mundo de renta fija. Cuando hablamos de renta fija estamos hablando de bonos, ¿verdad? Títulos de deuda. En la filmina, en la primera filmina que trajimos, podemos ver que, por ejemplo, tenemos a nivel, vamos a decir, internacional, tenemos 3 calificadoras, son las más reconocidas, que mucha gente las conoce, son o sea, no son particulares, a lo que voy es que son muy conocidas por calificar a los soberanos, en este caso Paraguay, por ejemplo, como Fitch, Moody y la S&P. Y básicamente, para hacerlo corto y resumido, las calificadoras de riesgo lo que hacen es evalúan la capacidad financiera, ¿verdad?, que tienen las empresas o entidades del gobierno para cumplir con sus obligaciones. Para que la gente pueda entendernos un poco, Franco, y tratar también de trasladar un poquito esto a nuestra realidad, podríamos decir que las calificadoras de riesgo son a gran escala un poco lo que hacen los bancos con nosotros cuando queremos solicitar un crédito. ¿Es algo parecido, podríamos decir? Sí. Oh, ahí le contesto, en esencia sí, en realidad justamente cada uno de los bancos siempre tiene un departamento de calificación de riesgo. En la condición del mercado bursátil en particular, cuando un inversor tiene que decidir acerca de colocar o no sus ahorros en un bono o en una acción de una empresa, no tiene un departamento de riesgos que lo acompañe y haga un análisis de los balances del sector donde trabaja la empresa. Entonces, bueno, acá es que aparece, y yendo también un poquito a lo que es la historia de las calificadoras de riesgo, en realidad aparecen las calificadoras de riesgo allá por el año 1900 aproximadamente, a raíz de un conjunto de proyectos ferroviarios de Estados Unidos, por ejemplo, donde todo el mundo conocía el valor del proyecto y conocía que desarrollar las vías de trenes en Estados Unidos iba a desarrollar mucho lo que es todo el mercado, era un proyecto súper viable. Pero los capitalistas, que en este caso era un grupo inglés, se comenta a modo de anécdota, no tenía información acerca de las empresas que iban a construir. Entonces, bueno, en este caso aparecen las primeras empresas calificadoras. Entonces, lo que básicamente decían es, mira, yo analizo a esta empresa donde vos querés invertir y le otorgo una nota en base a su capacidad de pago, en base al desarrollo del sector. Entonces, te disponibilizo a vos información que hoy en día no tenés. En esencia, las calificadoras de riesgo sí hacen lo mismo que un departamento de riesgo de un banco, porque lo que están haciendo es analizar, y bueno, después Franco también va a explicar un poquito más en qué aspectos se analizan, pero analizar a cada uno de los agentes y otorgarle un ranking, por así decirle, para evaluar y desde una posición neutral brindar información al mercado acerca de las características de cada una de las empresas que emiten. Claro, solamente que no estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de empresas, y tenemos de hecho empresas que ya están también invirtiendo en el mercado de valores, y también países como el nuestro. Por supuesto, dentro de las calificaciones de riesgo se pueden dividir en lo que son calificaciones para empresas, y bueno, también nosotros como país tenemos una calificación de riesgo que, bueno, también en parte es lo que se estuvo hablando en los últimos meses acerca de, bueno, del escalamiento de Paraguay a lo que es el grado de inversión en su calificación. Ahora, para tener también una idea, ¿qué es lo que tienen en cuenta estas calificadoras de riesgo para otorgar esas notas que estabas comentando, Fernando? Es una cuestión de repente de ciertos requisitos que hay que cumplir, es justamente la capacidad financiera. ¿Cómo medimos qué empresa o qué país se representa más riesgo si lo comparamos con otro, y sobre todo si queremos invertir realmente? Básicamente, Fiona, las calificadoras de riesgo, uno de los aspectos que consideran es el ámbito o el aspecto financiero de la empresa, ¿verdad? Pero también tienen en cuenta diferentes variables, que en la siguiente filmina la citamos, pero la voy a explicar de manera breve. Tenemos, por ejemplo, todo lo que hace a la economía, la coyuntura económica. Tenemos todo lo que hace, toda la parte económica en el sector en el cual se encuentra la empresa.
Tenemos la parte ya más interna de una empresa, que sería la parte financiera, la parte de cómo se gestionan los riesgos, cómo está compuesto el paquete accionario, es decir, quiénes son los dueños, cuáles son los intereses de los dueños, cuál es la historia de los dueños, cómo lo manejan, cuáles son los márgenes. Márgenes, cuando hablamos cuánto gana la empresa sobre lo que en realidad vende, por ejemplo. También tenemos otros indicadores de solvencia que son muy importantes, ¿verdad? Y de liquidez. Básicamente hay muchos más aspectos y variables que se tienen en cuenta en un proceso, porque en realidad es un proceso de calificación. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos? Y podría llevar de 3 a 6 meses más o menos, a veces menos, ¿verdad? Depende de la magnitud de la empresa.